Número 5 y nosotros somos integrantes Carlos Juárez, Edwin Zúñiga, Alan Ramírez. Oscar Morán. Realizamos un monitoreo de medios del medio de comunicación escrito Prensa Libre. Este es el video. En este resumen vamos a presentar el análisis que nosotros decidimos realizar al periódico impreso Prensa Libre. Nuestro objetivo principal fue encontrar la inclinación que sus notas periodísticas y artículos periodísticos tenían al momento de presentar una noticia, y lo que nosotros encontramos fue muy interesante. Creíamos que por ser un medio de comunicación ya antiguo, tendría cierta inclinación al lado político por ciertos intereses económicos o intereses políticos a la vez, pero nos llegamos a encontrar, después de hacer un análisis de sus hojas internas, a un periodismo de forma neutral. En este video les vamos a presentar la forma que nosotros realizamos la investigación, cómo la realizamos, qué personas consultamos para poder obtener la información necesaria para poder trabajar en este resumen. Realizamos 3 entrevistas. Realizamos entrevistas a personal interno del periódico Prensa Libre, entre ellas la jefa de Nacionales, y nos dijo que su agenda siempre se dependía de la actualidad, que ellos no tenían una agenda tan estricta. Ellos esperaban a que las noticias salieran a flote y así poderlas ir a buscar, ya que por ser un periódico impreso no corría mucho la inmediatez al momento de publicar, porque el periodismo impreso siempre tiene un retraso de 24 horas. También platicamos con un reportero y él nos decía que al momento de que Prensa Libre hacía sus notas periodísticas no profundizaban, simplemente iban a cubrir una noticia, escribían sobre esa noticia, pero solo daban a conocer lo que estaba sucediendo y no realizaban una investigación profunda, a menos que el jefe de sección les pidiera que hicieran un análisis profundo de ese tema. También platicamos con la editora general de Todo Deportes, la sección de deporte, y nos dijo que su punto de vista siempre iba a ser neutral, para no obtener problemas con la opinión pública y tampoco con sus lectores. Consultamos con 2 expertos para que también tuviéramos una respuesta fuera del periódico y su personal que trabaja en las hojas de su periódico. Platicamos con un licenciado en comunicación, Julio Ovalle, y él nos refería a que la forma de la diagramación de su periódico, a la forma de cómo utilizaban sus titulares, a la forma de cómo ellos ilustraban las fotografías en su periódico, era una forma totalmente objetiva. Era un periodismo que no quería, citando sus palabras, meterse a problemas con la opinión de la gente, y simplemente daban a conocer lo que pasaba sin profundizar. También platicamos con un licenciado en Historia, Osvaldo López, y él nos comentaba que Prensa Libre siempre ha trabajado de esa forma. Sabemos que Prensa Libre ya tiene un largo periodo de existencia y él siempre nos ha dicho que simplemente publican lo que la gente desea leer, lo que la gente conoce, solo que un poco profundo, pero no daban a conocer muchos reportajes de investigación, como diferencia de otros periódicos o medios televisivos. En los hallazgos nosotros decidimos realizar una investigación acerca de tomar una muestra de los periódicos durante 3 meses, seleccionar 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y poder así analizar cada noticia que el periódico lanzaba. Por ejemplo, nosotros abríamos el periódico y leíamos una noticia y tendríamos que verificar si la noticia estaba a favor de un político o estaba a favor o apoyando de cierta forma a una institución, como por ejemplo la CICIG o el Ministerio Público. Llegamos a encontrar que la mayoría de las noticias era de forma neutral. Llegamos a ver también que la cantidad de noticias que apoyaban de cierta forma el gobierno eran las mismas que apoyaban también a instituciones como el Ministerio Público y a la identidad CICIG.
Eso nos dio a entender que Prensa Libre y sus periodistas hacían un periodismo objetivo, neutral, sin profundas. En nuestra conclusión, los estudiantes que realizamos esta investigación fue que Prensa Libre publicaba exactamente lo que uno deseaba leer, lo que uno ya había escuchado en los medios de comunicación televisivo, lo que uno ya había leído, visto y compartido en las redes sociales, y que era un periodismo que, al ser un poco retardante por ser un impreso, tener un retraso de actualidad de 24 horas, solo daba con exactitud datos, información y nombres de los hechos acontecidos un día antes. Por ejemplo, un acontecer político que llamara mucha la atención, como las manifestaciones que pasaron últimamente, y precisamente en ese momento que nosotros estudiamos las hojas de este periódico, encontramos que cierta forma habían las mismas inclinaciones para el apoyo gubernativo como también al apoyo a las identidades como Ministerio Público, CICIG o cualquier denuncia ciudadana. Consultamos muchas fuentes, pero las más importantes que nosotros creemos es la persona que nos ayudó mucho dentro del periódico, que fue la persona que nos dijo mucha información acerca de cómo trabajaban los periodistas, cómo los periodistas se inclinaban al momento de escribir, cómo manejaban la agenda editorial de su medio. Y también utilizamos el libro Periodismo para Periodistas de Centro Cívitas. Ese libro lo deseamos utilizar de forma estratégica, porque el libro contiene mucho contenido periodístico de cómo se debe realizar periodismo. Entonces, al nosotros entender primero la base de cómo realizar el periodismo, podíamos realizar la investigación de notas periodísticas publicadas en ese periódico y así poder entender de una forma mejor cómo trabajaba Prensa Libre, uno de los periódicos más antiguos que todavía vive.